Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el pastor Samuel Olvera de Comunidad de Fe y Esperanza, México. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este día y compartir un mensaje de gran interés, estoy seguro, para todos en este día. Y el tema de esta semana tiene que ver con el Espíritu Santo. Quiero hablar de los niveles del Espíritu Santo. Quiero hablar de la unción también. Quiero mencionar los 3 niveles de unción en las que se puede mover el cristiano. Así es de que póngase cómodo ahí en su casita, si está en su casita, está en el trabajo, en el negocio y tiene la oportunidad de ver este video. Ponga mucha atención, estoy muy seguro que va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda para poder comprender la participación del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vamos a iniciar con nuestro tema, niveles de unción del Espíritu Santo. Para empezar, preguntémonos, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Bien, yo he puesto aquí una definición. Es la participación del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Es la participación del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y estoy hablando de 3 niveles de unción, las que el cristiano puede conocer, puede recibir. 3 niveles de unción que los vemos reflejados, manifestados en diferentes personas, en diferentes cristianos, siervos de Dios, apóstoles inclusive, cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los cristianos. Muy bien, 3 niveles de unción. Empecemos por la primera unción. Así es de que escuche con mucha atención y deje que el Espíritu Santo ahorita empiece a revelarle, abra su mente, abra su corazón, deje que el Espíritu Santo se manifieste en su mente y en su vida y pueda enseñarle hoy y revelarle hoy algo poderoso que puede transformar su vida. La primera unción, la unción o participación del Espíritu Santo para salvación. La primera unción, la primera participación del Espíritu Santo en el hombre es para salvación. Esto es para los inconversos. Para los inconversos. Es por el Espíritu Santo que un inconverso se convierte a Cristo. Es por el Espíritu Santo que una persona que no conoce a Jesús lo recibe en su corazón, por el Espíritu Santo. Esa es la primera manifestación o participación del Espíritu Santo en el hombre, la unción de salvación o para salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez más, se los repito, dice, en él también vosotros, habiendo oído, primero escuchamos la palabra de verdad. Dice ahí, el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, entonces, dice ahí, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. La primera participación del Espíritu Santo en el ser humano es para salvación. Yo le llamo la primera unción. Así es de que tome nota, esta es la primera unción. El apóstol Pablo aconseja a los cristianos que no contristen a ese espíritu, a esa primera unción.
que busquen caminar con el Espíritu Santo, que tengan comunión con Él con esta primera unción. Efesios 4, versículo 30 al 32 dice, Efesios 4, 30 al 32, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo está recomendando a los ya convertidos, a los que ya han entregado su corazón a Jesús, a que conserven esa primera unción, a que caminen en esa primera unción, que tengan comunión con el Espíritu, que no lo contristen. Pues sin embargo, con esta primera unción, escuchen, amigos, hermanos, con esta primera unción, hay cristianos que la verdad no buscan estar en comunión con el Espíritu. Hay cristianos con esta primera unción que batallan para buscar a Dios, para mantener una relación personal con Dios. Les da flojera, les da pereza de orar, de leer la Biblia, la palabra de Dios, de estar en las reuniones, en los cultos, y mucho menos poder servir en la obra. Con esta primera unción, lo voy a decir con mucho respeto, ¿verdad?, a precioso Espíritu Santo, con esta primera unción de salvación, no llegamos lejos en el camino de Dios. Muchos con esta primera unción, aún los discípulos de Jesús, el apóstol Pedro, ¿usted recuerda? Negó a Jesús. Tomás no le alcanzó la primera unción para creer que efectivamente Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Con esta primera unción, a otro apóstol, a Judas, no le alcanzó para no traicionar a su maestro. Con esta primera unción había hasta discusiones entre los discípulos de Jesús. Note bien, la primera unción de salvación no es la única que Dios tiene preparada para nosotros, pero tiene una segunda unción. Hay cristianos que se están moviendo desde hace mucho tiempo solamente en la primera unción y tal vez desconocen la segunda unción, pero Dios quiere que usted y yo recibamos la segunda unción. Ahorita vamos a hablar cuál es la segunda unción. Así es de que repito, la primera unción es para salvación. La primera unción es para los incrédulos, para los inconversos. La unción que los salva, la participación del Espíritu Santo en ellos para convencerlos, para redarguirlos, para que se arrepientan y para que acepten a Jesús como su Salvador. Es la primera unción, la primera participación del Espíritu Santo con el hombre. Vuelvo a recordarles, el apóstol Pablo nos insta, ¿verdad?, a los cristianos que están en la primera unción a que
a que estén en comunión con el Espíritu, a que no lo contristen con malas actitudes, con malas palabras, con malos pensamientos, con nuestro carácter. Dice, quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, todo enojo, toda maledicencia. Se debe de quitar. ¿Por qué? Al quitar todo lo que estorba al Espíritu Santo, entonces estamos preparándonos para recibir una segunda unción. Con la primera unción no es suficiente para vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana de bendiciones grandes. Así es de que entonces prepárese. Le voy a hablar de la segunda unción. La segunda unción, ¿cuál es la segunda unción? La segunda unción es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, de la que habló Jesús. Él les dijo a sus discípulos que ellos serían, después de que Él se fuera a la presencia de Dios, Él rogaría para que el Espíritu Santo esté con ustedes. Y efectivamente, 50 días después de la fiesta de la cosecha, 50 días después llegó la promesa de Dios. Llegó la promesa del Señor. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 1, voy a leer. Hechos, permítame, les leo Hechos capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y viéndolo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El Señor, antes de partir, antes de ascender a la presencia de Dios, les animó, les motivó, les alentó a los discípulos que se prepararan porque Dios iba a cambiar sus vidas. Dios, a través del Espíritu Santo, iba a revolucionar sus vidas con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Como dice aquí el propio Señor, dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok, ¿qué es el Espíritu Santo entonces? La segunda unción. Es poder de Dios. Es poder que transforma. Es poder que revoluciona nuestra vida espiritual. Es poder de Dios. Es el empoderamiento de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Es poder de Dios. Ahora, este empoderamiento, esta llenura del Espíritu Santo que recibieron ahí en Hechos 2, vamos a leer Hechos 2, les voy a leer Hechos 2, ponga mucha atención y no se pierda ningún detalle, está muy interesante. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos, estaban reunidos, estaban unidos, todo el grupo que había creído en Jesús era un buen grupo, como de 120 personas, dice la Biblia,
estaban juntos. Y de repente, estando juntos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No estaban en el templo, no estaban en la sinagoga, estaban en una casa. ¿Qué estaban ahí haciendo? Estaban sentados. Estaban unánimes y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas repartidas como de fuego. No estamos hablando de lenguaje, no, de palabras, no. Está refiriendo aquí a lenguas de fuego, llamas, como llamas de fuego. Se les, dice la Escritura, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, desde su cabeza, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde por fin fueron llenos, donde recibieron la segunda unción. La primera ya la tenían. Andaban con Jesús, lo acompañaban, lo estaban aprendiendo de Él, donde quiera que Él estaba. Ellos lo escuchaban, ellos veían cómo sanaba a los enfermos, cómo echaba fuera demonios, cómo predicaba el evangelio del reino. Los discípulos estaban con Él ahí, estaban aprendiendo, pero con la primera unción. Con la primera unción. Alguna vez Pedro quiso dejar al Señor, lo quiso abandonar, porque vio que varias personas que seguían a Jesús, aparte de los discípulos del Señor, había otros más que lo seguían, y una ocasión como que se desanimaron y empezaron a apartarse del Señor, y Pedro veía que unos se estaban despidiendo de Jesús y de los discípulos. No, pues es que es difícil seguir al Señor, no, pues es de que no puedo yo seguir al Señor por esto, por lo otro, y bueno, por una, por otra razón empezaron a dejar al Señor. Y viendo esto, Pedro también como que fue tentado a dejar al Señor, y Jesús se dio cuenta, se le queda viendo a Pedro y le dice: Pedro, ¿tú también te quieres ir? Porque lo vio así como indeciso. ¿Tú también te quieres ir? Si te quieres ir, Pedro, adelante. Él tenía la primera unción como los demás discípulos. Pero cuando ellos reciben la segunda unción, mire lo que pasa. Dice la Escritura entonces que ya les fueron repartidas como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Bien, aquí quiero aclarar algo. A algunos compañeros, pastores, siervos de Dios, comentan, ¿verdad?, de que la señal que acompaña a la llegada del Espíritu Santo, o a la llenura del Espíritu Santo, o al bautismo del Espíritu Santo en una persona, es el hablar en lenguas. Y yo quiero ayudarles a entender este asunto. La Biblia dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, pero no eran lenguas, eran lenguas del cielo, pero no eran lenguas angelicales, es diferente, eran lenguas terrenales. Dice ahí: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, la gente que al escuchar el estruendo, fue como una explosión que se oyó en la casa, y no nomás en la casa, se oyó alrededor de la casa, y había mucha gente ahí en ese lugar, en esa colonia, en esas calles. Escucharon el estruendo y fueron a ver qué había pasado. Y abren la puerta y se dan cuenta de que hay como 120 personas ahí, pero están hablando en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, idiomas que ellos entendían.
Dice el versículo 6, y hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había ahí diferentes personas de diferentes regiones y lugares que hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas. Dice ahí, había ahí partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, gente de Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, de Panfilia, de Egipto y de África, más allá de Cirene, y romanos, residentes tanto judíos como prosélitos. Había también de Creta, había árabes, y decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa todo esto? Mas otros, burlándose, decían, están ebrios. Bien, pues no estaban ebrios. Ya después Pedro les explica, ¿verdad?, de qué se trataba ese acontecimiento, ese gran acontecimiento. No fue otra cosa más que la llenura, la llegada del Espíritu Santo, la cual había sido prometida para los discípulos de Jesús. Así es de que la segunda unción, yo le llamo la segunda unción, a manera de estudio, yo le llamo la segunda unción. Es decir, cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo y es empoderado, es escogido por Dios para un fin, para una tarea. Esta unción, déjeme explicarle, esta segunda unción es la unción que se caracteriza por los dones y ministerios. Es la unción que se caracteriza o que va acompañada de dones y ministerios. En la que se ven los dones, en las que también se reciben los dones. Primera de Corintios, capítulo 12, hablando de los dones, déjeme explicarle. Primera de Corintios 12, dice el versículo 1 al 13. Estoy en Primera de Corintios 12, ok. Dice ahí, del versículo 4 en adelante, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, no nada más hay uno, ni dos, ni tres. Hay muchos dones que da el Espíritu Santo, pero el Espíritu que los da es el mismo. Aunque los dones son diferentes, el Espíritu es el mismo, el Espíritu de Dios. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, y aquí vienen los dones. Escuche, palabras de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro por el mismo Espíritu don de sanidades, a otro el don de hacer milagros, a otros el don de profecía, a otros el don de discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Noten bien, aquí la segunda unción la reciben personas, desde luego, que han estado caminando con Dios,
que han estado caminando en el Espíritu, que buscan no apartarse del Espíritu, que se esfuerzan por no alejarse del Espíritu, van de menos a más. La vida espiritual es un proceso de crecimiento. Dice la palabra de Dios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es el plan de Dios para nosotros. Él no quiere que nos quedemos y nos movamos siempre con la primera unción. Que muchos se estacionan, se estancan en la primera unción o se regresan. Pero el Señor quiere que avancemos hacia una segunda unción. En la segunda unción es donde se ven los dones, donde se activan los dones. En la segunda unción, dones de sanidad, dones de milagros, dones de discernimiento de espíritus, dones de fe, dones de lenguas, dones de sabiduría, de palabra de ciencia, etc. Si tal vez una persona quisiera tener estos dones, tal vez esta persona quisiera tener el don de fe, el don de sanidad, el don de palabra de ciencia, el don de milagros, pero si se estanca en la primera unción, pues no es un candidato. Disculpe que lo diga así, no puede ser un candidato para recibir la segunda unción. Pero yo como pastor me doy cuenta, todos los pastores nos damos cuenta de personas que vemos su nuevo nacimiento en Cristo, vemos cómo nacieron, cómo van creciendo, vemos cómo se esfuerzan, vemos cómo aman a Dios, vemos cómo se interesan por las cosas de Dios, y esas son las personas que poco a poco van creciendo, y como pastores vamos viendo que son candidatos a recibir la segunda unción, a recibir la llenura del Espíritu Santo, y empezar a moverse en los dones, y más adelante recibir un ministerio, ¿por qué no? Como pastores nos damos cuenta de esto, ¿verdad? El crecimiento de las ovejas, el crecimiento de los hermanos, de los cristianos. Ahora, quiero decirles algo importante. La segunda unción se recibe para empoderar al cristiano, para empoderarnos. La segunda unción escuche bien, es para servir a Dios. La segunda unción es para servir a Dios. En el liderazgo de algún grupo familiar, de alguna reuniones en casa, liderazgo en alguna área de la iglesia, liderazgo o tal vez compartiendo enseñanza en la academia del liderazgo para líderes. Hay tantas áreas en la iglesia donde un cristiano puede servir. Bien, la segunda unción es para servir a Dios. Y como nos empodera, la segunda unción es para predicar la palabra de Dios. No solamente en la iglesia, pero en todo lugar. La segunda unción nos empodera. ¿Para qué? Para hacerle guerra al diablo. Entonces, la segunda unción es para servir y es para la guerra. Nadie que ha recibido la segunda unción puede permanecer inmóvil, quieto, haciendo nada. Pero aquel que ha recibido la segunda unción, ni tampoco es para decir, ay, pues es que apártate de mí, ¿verdad? Le dice al otro hermano, porque tú no estás ungido, yo sí, yo tengo dones de Dios y yo ya recibí el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tú no, tú eres todavía muy carnal, apártate de mí. No, no es para eso. No es para engrandecernos, no es para humillar a otros, no es para compararnos con nadie, es para servir a Dios. Es para servir a Dios, es para ganar almas, es para servir a Dios en todas las áreas, en cualquier área que sea necesaria, para empoderarnos, para enfrentar al diablo, para hacerle guerra
al diablo y quitarle las almas, que las tiene presas, atadas, que las tiene en su poder. Entonces, esta segunda unción es para la guerra. Note bien, cuando los discípulos de Jesús fueron llenos con el Espíritu Santo, entonces Pedro inmediatamente empezó a predicar como nunca. Miles de personas había ahí y muchísima gente se convirtió a Cristo con la primera predicación bajo la llenura del Espíritu Santo. Es decir, ya tenía la unción, la segunda unción, el poder del Espíritu Santo, y cuando alguien predica con el poder del Espíritu Santo, la gente es conmovida, la gente es tocada, la gente termina abriendo su corazón a Jesús o impactada con un mensaje lleno del Espíritu Santo. Entonces, noten bien, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y ya no fueron los mismos. Ya no fueron los mismos. Pedro, con la primera unción, estuvo a punto de dejarlo. Pedro, con la primera unción solamente, negó a Jesús 3 veces, usted recuerda. Tomás, con la primera unción, no alcanzaba a creer que Jesús era el Hijo de Dios y que en verdad había resucitado. Con la primera unción, Judas lo traicionó, pero con la segunda unción, note bien, sus vidas, sus mentes, sus corazones fueron transformadas al grado de que estuvieron dispuestos a ofrendar su vida en sacrificio por Jesús y por su causa. Mire lo que trae la segunda unción. Nos empodera, nos capacita, nos habilita y nos manda a servir y nos manda a la guerra. De manera entonces que la segunda unción no es para estar sentados en la iglesia. La segunda unción es para trabajar, es para servir a Dios. Es para ganar almas, es para orar por los enfermos, es para orar por sanidades y milagros. La segunda unción. Con la segunda unción, los apóstoles ya no tenían miedo a la gente. Con la segunda unción, los apóstoles ya no tenían miedo al diablo. Con la segunda unción, ellos fueron bien decididos y valientes y empezaron como nunca a predicar el evangelio por todas esas regiones. Quiero abrir un paréntesis y inmediatamente lo cierro para terminar el comentario respecto a los dones del Espíritu Santo. Recuerde, le comentaba que cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la señal de que habían recibido el Espíritu Santo para ellos, que no debe ser para todos, sino para los apóstoles, la señal era como llamas de fuego sobre su cabeza. No eran llamas de fuego literal, eran como llamas de fuego, dice la palabra. Y empezaron después a hablar en otras lenguas, otros idiomas. No eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas. El Espíritu las repartió. Ahora, ¿para qué repartió el Espíritu? ¿Para qué les dio el Espíritu esas lenguas? ¿Para qué les dio esos idiomas, diferentes idiomas? Usted recuerda que la Biblia nos revela y nos enseña. Posteriormente hubo una gran persecución, empezó a haber una gran persecución sobre los cristianos y los cristianos fueron dispersados por diferentes lugares. Unos se fueron para Roma, otros se fueron para Atenas, para Grecia, otros para diferentes lugares, para África, regiones de África, para el Ponto, para Asia, se fueron a diferentes lugares, se esparcieron. Y esto fue plan del Espíritu Santo, porque para eso les había dado otra lengua, otro idioma. Entonces, de manera que ellos fueron a predicar a otros lugares
habiendo ya recibido el idioma que iban a utilizar para llevar el mensaje a otros lugares, a otras regiones donde se hablaba otra lengua o otro idioma. ¿Sí me explico? Algunos compañeros, pastores, dicen que bueno, es que la señal de que tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo es que tienes que hablar en otras lenguas. Y yo, en mi experiencia, puedo decirles que yo no recibí otra lengua cuando fui lleno del Espíritu Santo. Yo solamente hablo el español, un poco el inglés, pero porque lo he estudiado un poco, pero no me fue dado por el Espíritu Santo como un don. A los apóstoles sí, con un propósito, con un objetivo. El Espíritu ya sabía lo que iba a pasar más adelante y los preparó. ¿Por qué? Porque tenía que esparcirse el Evangelio del Reino por todas partes del mundo. Bien, cierro el paréntesis y continuamos. Ahora, le quiero comentar de los dones. Les decía que los dones se reciben y se activan con la llegada del Espíritu Santo. Se reciben con la llenura del Espíritu Santo. Pero, escuche, aquí viene algo importante. Hay personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Pero no han activado los dones. Dios seguramente ya les dio algunos dones, pero no los han activado, no los practican, no los viven, no los ponen en práctica. ¿Por qué? Quiero darle la clave. Para activar los dones del Espíritu Santo que hayamos recibido, es necesario activarlos por fe. Es necesario creer. Si usted recibió el don de profecía, vamos a suponer, ¿cómo va a saber que recibió el don de profecía si no lo activa? Si no se atreve a profetizarle a una persona algo, hablarle algo de parte de Dios. Y muchas veces decimos, no, porque qué tal que no pasa. No, porque qué tal que no sucede y voy a quedar mal. Y entonces ahí quiere decir que nos está faltando nos está faltando fe para que ese don se active. Nos está faltando más fe para que ese don se active. Ok, usted tuvo fe para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que tener fe, tenemos que tener fe para activar los dones. ¿Cómo se activan los dones? Si usted recibió el don de sanidad, ¿cómo va a saber que Dios le dio el don de sanidad si no lo activa? ¿Cómo se activa? Por fe. Usted ve a una persona enferma, usted le dice, ¿me permite orar por usted? Pero usted va con la plena confianza, con la plena seguridad de que al poner sus manos en la persona enferma va a sanar. Va a sanar. Y usted está activando el don de fe. Ahora, quiero también decirle lo que puede pasar, porque también ha pasado. A veces se ora por la persona, imponemos manos y no sana. Ok, no por eso, no porque no sanó, esto no quiere decir que no tiene el don de fe. Ok, esa persona no sanó, pero habrá otra persona enferma, usted ore por la otra persona igual y se va a dar cuenta, puede ser que esa persona sí sane y otra persona también sane y vuelve a orar por otra persona y no sanó. Eso no lo tiene que desanimar, al contrario, usted tiene que seguir creyendo. Crea cuanto más pueda que ese don está en usted y actívelo, atrévase a orar por las personas. Si usted tal vez recibió el don de milagros, ¿cómo va a saber que está en usted? Hasta que lo practique, hasta que se atreva a orar por un milagro. Hay dones de sanidad. El don de sanidad es diferente al don de milagros. El don de sanidad puede venir una persona enferma de
de un dolor de cabeza, de una gripa, no sé, oramos y se le quita. ¿Dónde sanidad? ¿Dónde milagros? Ahora, hay milagros creativos. Hay personas que tienen una pierna más corta que otra, oramos por ellos y Dios hace que la otra pierna crezca a la altura de la otra pierna. Un milagro creativo. Dios está creando algo nuevo ahí. Está creando muchas cosas. Cartílagos, venas, piel, huesos, un montón de cosas. Usted, si recibió el don de milagros, atrévase a hacerlo. Atrévase a hacerlo. Atrévase a ponerlo en práctica. Hay mucha gente necesitada de sanidad. Hay mucha gente que sufre por una enfermedad, padece por mucho tiempo de una enfermedad y usted, si ha sido lleno con el Espíritu Santo, ponga en práctica los dones que Dios le dio. Para eso Dios nos los dio. Ahora, si Dios le dio dones, compárelo usted con los talentos que Dios le dio, que un hombre le dio a 3 personas, ¿verdad? Para que los trabajaran, los multiplicaran, los hicieran rendir. 2 de ellos sí los hicieron rendir, uno de ellos lo guardó, lo escondió, lo enterró. Recuerde esa parábola. No nos vaya a pasar lo que a ese hombre que dijo, no, pues es que tuve miedo de ti, porque terminó juzgándolo, criticando a su señor, y su señor lo castigó. Le dijo, quítenle lo que le fue dado y dénselo al que tiene más. Así es de que tenemos la responsabilidad. Si usted ha sido lleno del Espíritu Santo, entonces active los dones del Espíritu Santo, actívelos. ¿Cómo? Poniéndolos en práctica, sin miedo. Les voy a comentar rápidamente una historia, una experiencia mía, quizás les ayude. Pero yo al principio decía, bueno, es que yo no me atrevía mucho a orar por las personas porque decía, ¿y qué tal que no sanan? ¿Y qué tal que no pasa nada? Y escucho la voz de Dios posteriormente, ¿verdad? Y esto, ¿cuándo vas a creerme? ¿Cuándo vas a atreverte a hacer lo que tienes que hacer? Le digo, Señor, pero ¿qué tal que no? Dice, Él me dijo a mí, lo único que tú tienes que hacer es orar. Tú no los vas a sanar. El que los va a sanar soy yo, me dijo el Señor. Me quedó claro. Dije, o sea, lo único que yo tengo que hacer es orar. Sí, atrévete a hacerlo. Impon manos, porque a través de tus manos yo los sano, yo los voy a sanar, yo voy a hacer milagros. Y entonces fui entendiendo eso poco a poco y me fui atreviendo a hacerlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Empecé a orar por enfermos y voy viendo cómo Dios, a través del toque de mis manos, Él empieza a sanar a la gente. Empecé a ver personas levantándose de sillas de ruedas. Empecé a ver personas botando las muletas. Las primeras veces que yo empecé a orar por milagros, fue un día, le voy a comentar rápidamente, ¿verdad? Quizás les sirva esta experiencia. Fue en una reunión, en un día de ayuno y oración que tuvimos en un lugar retirado. Ahí estábamos con un buen grupo de personas y al inicio yo sentía dentro de mí, fíjese, esa es mi experiencia, quizás les sirva. Yo sentía dentro de mí un deseo fuerte de orar por milagros, pero le voy a decir por qué. Sentí el deseo, el impulso de orar por personas que estaban mal de sus muelas y sus dientes. Sentí el deseo de orar por personas que tenían pies planos. Un impulso de orar por milagros. Y estaba ahí mi esposa y le digo, ¿qué crees? Yo nunca lo había hecho. Y le digo a mi esposa, oye, ¿qué crees que siento? Siento un impulso de orar por milagros, por esto y por lo otro. Y me le quedo viendo, ¿y tú qué dices? Y me dice ella, pues hazlo. Haga de cuenta que fue la autorización, ¿verdad? De Dios, la luz verde de Dios, ¿verdad? A través de ella. Y me dijo, pues hazlo. ¿Y qué me atrevo? Me atreví a hacerlo y empecé a orar. Les pregunto, ¿cuántos están enfermos de sus muelas, de sus dientes? ¿Cuántos tienen sus muelas picadas? ¿Les duelen, verdad? ¿Tienen amalgamas o necesitan amalgamas? Y varias personas levantaron sus manos.
Y empiezo a orar, empiezo a declarar milagros en sus muelas y que Dios pusiera plata u oro, ¿verdad?, en sus muelas y los sanara, los curara. Y empecé a orar por personas que estaban enfermas de su columna. Un niño como de 8 años que estaba enfermo también de asma. Otras 2 personas que estaban enfermas de pies planos. Y así de varias enfermedades. Y estuve orando y al terminar de orar, dije, Señor, gracias, por fe. Yo dije, tú lo estás haciendo. Me atreví, fue una locura. Actué como loco, ¿verdad? Y yo me llevé una gran sorpresa, todos nos llevamos una gran sorpresa esa mañana, porque de repente una hermana que estaba allá atrás con su niño empieza a gritar, pastor, pastor, pastor. Le digo, ¿qué pasó, hermana? Y dice, mire, mi niño, y lo trae. Le digo, ¿qué tiene su niño? ¿Qué le pasó? Dice, mire sus muelas. ¿Qué tiene? Mire, tiene amalgamas de plata en sus muelas. Dios le dio amalgamas de plata. Ahora le voy a contar cuál fue mi reacción. Y yo estaba que no lo creía. Y le digo, a ver, hijo, abre tu boca. Y le veo y efectivamente tenía ahí 2 amalgamas en una muela, en cada muela. Y le pregunto a su mamá, pero ¿el niño no tenía esto? Dice, no, pastor, no tenía, estaba mal de sus muelas, estaban picadas. Y mire, el Señor le dio amalgamas de plata y yo estaba, digo, a ver, hijo, y todavía le pregunto otra vez a la hermana, ¿segura que no los tenía? Eso me pasó a mí. O sea, vea usted cómo Dios tiene tanta paciencia y compasión de nosotros, pero la hermana me decía, pues usted oró por eso, ¿verdad? Y yo dije, Señor, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Y luego por allá otra hermana, 6 amalgamas recibió en sus muelas. Y déjeme decirle, ella tenía un tratamiento con su dentista. Su dentista la estaba tratando. Pues Dios le dio 6 amalgamas de plata en sus muelas. Bueno, hubo ese día una serie de milagros, de sanidades que yo me quedé en verdad muy, muy asombrado, muy impactado. Yo aprendí algo ahí. Ese día dije, ok, si no hubiera pensado en querer orar por sanidad y milagros, y si no me hubiera atrevido a hacerlo, no hubiéramos visto todo eso que vimos ese día. Un niño de asma sanó, 2 personas con el pie plano, Dios les formó su arco. Bueno, una serie de milagros. Pero fue porque me atreví a hacerlo. Entonces, yo ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no había activado los dones. Y eso puede pasarle, tal vez le está pasando a usted, mi hermano, mi amigo. Yo le comparto este mensaje que le pueda servir y inmediatamente ponga en práctica, ¿verdad?, lo que estamos escuchando ahorita, ¿verdad? Y le crea a Dios, los dones se activan creyendo, actuando. Atrévase a hacerlo. Usted no los va a sanar. Yo ya me quedó claro que no los voy a sanar yo. El que los va a sanar es el Señor. Así es de que hay que atrevernos a hacerlo y de esa manera activamos los dones del Espíritu Santo. Por último, déjeme hablarle rápidamente antes de terminar. La tercera unción. Esta es la unción que yo le llamo unción de gloria. La unción de gloria. Esta tercera unción es el nivel más alto o el nivel máximo de unción para el cristiano. La tercera unción es el nivel donde se manifiesta poderosamente el Espíritu Santo con maravillas y señales. Ya no solo sanidades y milagros, pero también maravillas y señales. Le voy a contar rápidamente, ¿verdad?, cómo es la tercera unción. Esta tercera unción definitivamente estuvo en Jesús. ¿Se recuerda usted a Jesús caminando, como dice la Escritura, sobre el agua? Son maravillas, son señales. Eso ya no son sanidades ni milagros, ya son maravillas, señales. Esta unción se manifestó caminando sobre el agua, resucitando muertos. ¿Qué le parece?
declarando sanidad o milagros a personas que no estaban ahí presentes, estaban en sus casas. Ya no era cuestión de poner manos, solamente declarar. Él se movía en esa unción de gloria. Y por último le quiero mencionar también quién se movía en esa unción de gloria, el apóstol Pedro. Vea qué diferente, en una tercera unción. Ya no solamente se movía en la primera unción de salvación, en la segunda unción, en la llenura del Espíritu Santo, es decir, de servicio y de poder, sino de la tercera unción, donde la gloria de Dios acompaña al siervo, al cristiano, y ya no es necesario poner manos, solamente hablar, declarar, y se crean cosas, suceden maravillas, milagros. El apóstol Pedro, la sombra de Pedro, dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, versículo 12 al 16. Dice ahí que Pedro se movía en esta unción, y cuando él iba pasando por la calle, la gente sabía que Pedro iba a pasar por esa calle, y la gente que tenía enfermos los ponía en el camino para que por lo menos la sombra de Pedro tocara a su enfermo y de esta manera recibieran sanidad o un milagro. Esto es parte de la unción de gloria, donde el que hace ya estas señales y milagros, maravillas, es la gloria de Dios, la misma gloria de Dios, la unción de gloria. Nuestro Señor Jesucristo se movía en la unción de gloria, el apóstol Pedro se movía en la unción de gloria, también resucitó, dice la Escritura, y en Hechos 9:36, a una mujer llamada Tabita, había muerto. Esta mujer apoyaba, ¿verdad?, la causa del Evangelio, y le dijeron que esta mujer había muerto y lo llevaron a la casa de esta mujer, y la Biblia dice que Pedro oró y declaró resurrección, y la mujer se levantó, abrió los ojos y se puso de pie, dice la palabra de Dios. Resucitó muertos, resucitó muertos, y escuche lo que le voy a decir también que hizo Pedro. También dio muerte a otros con la tercera unción. ¿Ok? Es algo que creo que no tenía que haber hecho, sin embargo lo hizo. Pero vea lo que se puede hacer con la tercera unción. Bien, mis hermanos, mis amigos, pues ojalá que sea de bendición, de ayuda para su vida espiritual. Recuerde, primera unción, la unción de salvación. La segunda unción, la unción de la llenura del Espíritu Santo, que es para servicio a Dios y para la guerra. Y la tercera unción, la unción de gloria, en la que se movía, ¿verdad?, continuamente nuestro Señor Jesucristo y algunos apóstoles. Así es de que hay dos unciones que nos están esperando, o tal vez una tercera unción. No se conformen, no nos conformemos con solo la primera unción, pero Dios tiene aún más bendición para usted, para la iglesia. Recuerde, la segunda y la tercera unción son muy necesarias. La segunda y la tercera unción son para servir a Dios. Hay mucha gente que necesita ayuda, necesita un milagro, que necesita que usted y yo, que hemos creído en el Señor, podamos ayudarlos, podamos sanarlos, podamos hacer un milagro a través del Espíritu Santo. Entonces, espero que sea de ayuda, de bendición para todos ustedes. Y bien, solamente para recordarles también que compartan, ayúdenos a compartir este mensaje en las redes sociales, se da a algún conocido, algún amigo, algún familiar. Este mensaje puede ser de gran ayuda, de gran bendición para ellos. Soy el pastor Samuel Olvera, de Comunidad de Fe y Esperanza. Un saludo para todos, una vez más, para todos aquellos que nos ven
semana a semana, ¿verdad?, en diferentes países, en diferentes lugares de nuestro país, México. Un saludo para todos, que tengan un bonito inicio de semana, que tengan una semana muy bendecida, muy en paz y sobre todo con salud. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima.